amigos y vecinos del municipio de Zapotlán de Juárez? Como cada miércoles nos damos a la tarea de visitar a los vecinos para conocer más de ellos, para conocer de su historia, su trayectoria. Y hoy nos encontramos con el amigo y vecino Juan José Negrete Pérez, hijo de Leonor Pérez Pineda y José Juan Negrete Ávila. Un exfutbolista profesional. Nos dimos a la tarea. Hubo vecinos que, como cada entrevista, nos llaman, nos comentan, nos mandan un WhatsApp y nos dicen: me gustaría que estuviera en el podcast de Zapotlán. Es por eso que nos dimos a la tarea de contactar al amigo y vecino Juan José Negrete. Muchas gracias por así que darnos la oportunidad de estar aquí en tu domicilio y conocer más de ti. Bienvenidos, encantados, gracias por la invitación. Es un gusto, un placer el que estén aquí con nosotros, poder aquí charlar unos momentos. Y pues la verdad es que pues qué mejor oportunidad de que sea en tu canal. Muchas gracias, amigo. Y digo, los vecinos, aunque no lo creas, en el paso del tiempo que lleva 4 o 5 meses el canal, nos han mandado WhatsApp, ha visto bastante interacción y nos han dicho: ¿sabes qué? Hay tal vecino que fue exfutbolista profesional y pues nos dimos a la tarea por eso de contactarte, y por eso estamos aquí para conocer más de ti. Muchas gracias. Y pues, amigos y vecinos, sigan el episodio, comenten, compartan, denle like, porque esta entrevista, este podcast, este episodio, como todos, que es muy especial, se va a poner muy ameno, muy padre, y lo van a conocer más a fondo. Y muchas gracias. Juan José, ¿en qué año iniciaste el deporte del fútbol profesional? Pues mira, si nos remontamos a los años, probablemente te digo una fecha errónea y sacamos las cuentas, pero yo inicié jugando fútbol a los 6 años en la escuela del fútbol del Pachuca, en el Estado de Revolución en ese entonces. Estaba así, mis papás me llevaban a entrenar a la escuelita, le llamaban en ese entonces. Sí. Y ahí pues di mis primeros pasos, vamos a decirlo, en forma ya más formativos, ya te enseñaban que conceptos básicos del fútbol, ¿no? Que tal vez, pues, uno con los amigos, cosas así, tal vez no aprende. Es como la mecánica, los movimientos motrices iniciales, a los 6 años. A los 6 años. Correcto. Y ese fue lo que es prácticamente Fuerzas Básicas del Pachuca. Va por categorías, quiero pensar. ¿Cuál fue tu primer categoría? La de 6 años. Posteriormente... Mira, sí, te cuento. Ahí era la escuelita de fútbol, a los 6 años. De ahí, pues, seguí, ibas creciendo, obviamente, y pasabas a como que otra categoría en la escuelita, ¿no? Después me vieron jugar los visores del Club Pachuca y me invitaron a probarme en Pachuca. En visorías cada 3 meses, cada 6 meses, para las distintas categorías del club, como conforme se van formando. En ese entonces la categoría, yo nací en el año 1997, o sea, mi categoría 97 iniciaba, ¿no? Entonces estaban formando la categoría desde el inicio, y me vio jugar un visor, seguramente gente lo conocerá, se llama Cesario Acosta, también jugó en el Pachuca en su momento, y él fue el que me invitó a probarme ya para las fuerzas básicas del Pachuca, oficialmente dentro del club, dentro de la cúpula comandada por Jesús Martínez y Andrés Fassi en ese momento. Yo estaba en un torneo con vamos a decirle, mi equipo, la escuelita, mi equipito, por decirlo, con mis amigos, en Guadalajara, y se cruzaba, era la Copa Chivas, también seguramente mucha gente lo conocía, un torneo de escuelas, la Copa Chivas, también había muy buen nivel, fuimos con la escuelita, y digo, fue chistoso, fue tal vez un azar del destino, o el mismo destino, porque yo no estaba interesado en entrar al Club Pachuca de Fuerzas Básicas, no sabía de ese mundo, ni qué era el camino para llegar a ser profesional, o era el siguiente paso en la carrera de una persona que se quiere dedicar al fútbol profesional. Y el visor, en ese caso César, me dijo: oye, tienes buenas cualidades, hoy te vi esto, vente, pruébate. Y bueno, ya total, me compraron un boleto de avión, me mandaron un boleto de avión, me regresé a Guadalajara, a Pachuca, y llegué a las pruebas para las visorías del Pachuca de Fuerzas Básicas. ¿A qué edad fue? Eso fue a los 10 años. Ya a los 10, prácticamente 10 años. De 6 a 4 años estuviste en la escuelita, fue el visor, te vio, y pues obviamente ya se te dio la oportunidad. Sí, ya después llegando al filtro Fuerzas Básicas, pues venía gente de Sonora, Sinaloa, Michoacán, de Querétaro, de Estado de México, Quintana Roo, gente pues de todo el país venía a probarse. Éramos alrededor de 350
personas en ese momento. Cada día iban haciendo un filtro, ¿no? De 300 sacaban a 50 y así. Duró una semana aproximadamente, con 5 días. Y ya al final estuve en el filtro final y quedamos 20 jugadores, 20, 25, que fueron los elegidos en ese entonces. Entre eso estaba yo y pudimos, pues bueno, fue como me integré al Club Pachuca ya en fuerzas básicas oficialmente. Solo quedamos 3 personas o 4 de Hidalgo. Los demás eran Fueras. sí, foráneos, entonces Foráneos. llamarlo de esa manera. Híjole, entonces al final fue bastantes filtros, ¿no? Pasaste prácticamente muchos filtros para que pues tú llegaras al primer equipo del Club Pachuca. Porque de esto deriva la siguiente pregunta. Cuando tú pasas al primer equipo del Pachuca, ¿qué edad tenías entonces? Ya tenía 19 años. 19 años. Y de ahí, ¿cuánto tiempo jugaste? Cuando te llamaron del primer equipo del Tuzos, en este caso el Pachuca, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, previo a llegar a esa etapa, que ya es casi bueno, el principio de un gran paso, vamos a llamarlo de esa manera. Llegué, como les comentaba, a los 10, 11 años al Club Pachuca Fuerzas Básicas, ¿no? Entonces ahí tuvimos formaciones pequeñas. La primer ya gran categoría, a un nivel ya exigente, es la sub-15, la categoría sub-15, donde quedamos campeones en ambos torneos. El primer torneo le ganamos la final a Chivas en el Estadio Azteca y el segundo torneo le ganamos la final a Monterrey en el estadio de CU. Entonces, a los 15 años dominamos los torneos. En teoría fuimos el mejor equipo a nivel nacional, porque le ganamos a todas las fuerzas básicas de los 18 clubes que en ese momento estaban en primera división. De ahí di el paso a sub-17, no, perdón, a tercera división. De la sub-15 pasamos a tercera división. Ahí logramos un subcampeonato. Perdimos la final, jugamos la final ahí en el Estadio Hidalgo. Perdimos la final. De ahí doy el paso a sub-17, ya también un nivel ya mucho más de exigencia, más profesionalismo. Ahí mi entrenador en ese momento fue Andrés Chitiba, un torneo, y el siguiente torneo fue Hans Westerhoff. Y al que también fue entrenador de las Chivas, ¿no? Bueno, fue el hijo de Hans Westerhoff, pero sí, su papá fue el que fue entrenador de las Chivas. De las Chivas. En su momento. Entonces fue el hijo. Sí, fue nuestro entrenador en la sub-17, y ahí llegamos a una final y ganamos un campeonato. Le ganamos la final aquí a América, en el Estadio Hidalgo. Fíjate. Sub-17, ahí estuve 2 años, porque estuve primero. Sub-17 es el límite de edad, puedes tener 17 años y seguir jugando, pero estuve desde los 16, 17, de ahí di el paso a segunda división, de ahí sub-20, y de ahí ya es cuando logras subir al primer equipo que te llaman. En los clubes, como se llama aquí el Pachuca, que sabemos es de las mejores fuerzas básicas de México. Y digo, ahorita se ha dado más a conocer por redes sociales, marketing, todo, pero desde antes, o sea, jugadores, Gulit Peña, Luis Montes, infinidad de jugadores salieron de aquí. Rodolfo Cota, que hicieron carrera en muchos equipos a nivel, pues salieron de la cuna. De Pachuca, exacto. Y pues ya como te van llamando pues los entrenadores en ese entonces, primero son como juegas partidos contra los de primer equipo, ya te van viendo y te dicen, oye, les gustó esa persona, ¿no? Te llaman y ya vas a entrenar, te presentas ahí con ellos, ¿no? Te dicen, oye, mañana te presentas con el primer equipo, entrenas, cámbiate, te cambias y ya, ¿no? Empiezas, pues obviamente es un nerviosismo, no te voy a mentir, si te dan nervios, cada persona maneja el nervio de una manera diferente. Algunos se truenan los dedos, otros las se mueren las uñas, o unos sudan, ya depende de cada persona, ¿no? Pero todos pasan por ese nerviosismo, pues al ver a grandes jugadores a tu lado, o sea, con una trayectoria, seleccionados nacionales, colombianos, argentinos, ¿sabes? Y pues tú vas ahí con esa expectativa, con esa ilusión, pero también con ese, vamos a llamarlo temor a no equivocarte, ¿verdad? Entonces, así es como vas haciéndote de un camino, y ya después, si haces las cosas bien, te llaman y te vuelven a llamar al otro día. O una semana no te llaman, pero para la próxima semana te llaman porque ya te vieron que hiciste las cosas bien. Ahí es de oportunidades. Tal vez si un jugador se lesionó de tu posición, ahí está la oportunidad. Dicen, pues llámale al chavito de fuerzas básicas que suba para que nos completemos. Así es parte del proceso. Entonces prácticamente de alguien que llegue a tener alguna lesión, pues es donde puedes tener alguna oportunidad, se podría decir. Sí,
eso es un escenario. Puede ser Sí, que puede estés ser haciendo las otro. cosas bien, un expulsado Exacto. o alguien se peleó con el entrenador. Entonces, ahí es cuando vas empujando, ¿no? Sí, Y requieres obviamente ya oportunidad. te llaman, pero ya depende de ti si lo haces bien Bien, para quedarte y desplazar al que ya está consolidado, ya tiene una carrera pues ya consolidada. consolidada, ¿no? Y al final es cierto que cuando alguien lo toman en cuenta para el primer equipo, les dan su bienvenida, o eso no es cierto. Sí, ¿Sí te es dieron tu cierto. bienvenida? Sí, te rapan. Y digo, es una costumbre buena o mala desde todas las categorías. Cada conforme vas subiendo Ah, categorías, también. de la sub 15 a sub 15 y te rapan. O te ponen un short al revés, o te amarran una. Ya las típicas bienvenidas en sub Bienvenida. 17, en sub 20. Le dicen, es como que tu debut. Cuando debutas con ellos, es cuando te rapan. Pero sí, es muy normal en el mundo del fútbol En las ese momento, novatadas. cuando fuiste parte del primer equipo del Pachuca, ¿quién era el director técnico? Era Diego Alonso. Diego Alonso. Fíjate, no tiene mucho entonces. Diego Alonso. No, pues fue en 2016, 2017. Prácticamente 8 años, ¿no? Más o menos. Sí. Oye, ¿y en cuántos equipos estuviste Estuve en tu en carrera? Pachuca, inició, como les decía, a los 11 años en Pachuca. De ahí estuve hasta los 20. Fueron 9 años que estuve en Pachuca. Después de ahí me voy a Querétaro, a la ¿Ellos te sub-20. buscaron, por ejemplo, Eh, Querétaro, o tuviste ya se les puede decir como negociaciones entre los clubes porque dicen, pues este jugador tal vez en este momento no entra en planes aquí, pero pues a préstamo a préstamo te relaciona, oye, está este jugador, ¿te interesa? Y ya fue como llegué a Querétaro. a Querétaro? Ahí estuve 2 años, Querétaro, sub-20, y de ahí mi último equipo, de ahí me moví a Puebla, que fue mi último equipo, y estuve un año en Puebla. Un año. Cuando empezaste con el Club Pachuca en el primer equipo, ¿qué posición era la que tú jugabas? Yo llegué de contención, de Contención. medio de contención ¿Y, a y, en, Pachuca. y en los demás clubs también? ¿O ya Estuve hasta la sub-15, antes de la sub-15 de contención, como 3 años de contención, y después me hicieron defensa central. defensa central? Y ahí ya de defensa central fue que me quedé casi el resto de mi carrera. Ok, ahora cuando estuviste con el Club Pachuca, en ese entonces, en el primer equipo, algunos jugadores que puedas nombrar Sí, pues mira, en ese entonces estaba, digo, de los jugadores de de renombre, pues estaba renombre. el Conejo, el portero, estaba Estefan Medina, en ese torneo quedaron campeones, que ahorita está en Monterrey, Oscar Murillo, Omar González, lateral era el Manny García, del lateral izquierdo, contención estaba el Burrito, Burrito, entonces. estaba Nahuel Pan de delantero, Franco Jara, estaba un argentino que había jugado en Italia, Rubén Bota se llamaba, estaba Jonathan Urreta Vizcaya, estaba el Chucky. Ese era como que No, y los aparte, pesos pesados. y en ese entonces era un equipazo, Sí, ¿no? no, la verdad es que traían muy buen equipo. Pizarro todavía. Pizarro, sí. Cuando esa camada, el Eric Gutiérrez, de Ajá, esos Eric. Chucky, Pizarro y Guti eran como los tres Que de hacía, fuerzas ¿no? básicas que subieron, hicieron muy bien el proceso y eran como que la diferencia porque eran muy rápidos, muy inteligentes, muy ágiles. Fíjate. Y aprovechando, amigos y vecinos, tenemos pendiente ahí la entrevista con el Conejo Pérez. Igual ahí estoy seguro que, pues tú nos comentaste antes de iniciar la entrevista que lo conocías. Estoy seguro que a lo mejor ahí si le compartes, pues aprovechando al Conejo ahí para que nos dé una oportunidad igual, porque nos comentaron que el Conejo es originario de Zapotlán de Juárez. Es por eso que también lo andamos buscando, lo andamos ahí, pues sí, llamando y teniendo lo que es el acercamiento para que se dé igual la entrevista, porque así pues como necesitamos saber de tu historia, como gente representativa del municipio, pues también del Conejo, ¿no? Porque también él tiene Sí, bastante y vaya trayectoria. que sí, es un histórico. Pues sí, lo invitamos, le hacemos llegar La la invitación, invitación, sí, porque ya lo también traemos. le hemos estado ahí llamando. Ahora platícame del Querétaro, cuando tú debutaste, bueno, cuando fuiste a préstamo a cambio al Querétaro, mencióname unos jugadores que estuviste en ese momento. En ese momento estaba en el primer equipo, el entrenador era Bucetich y Bucetich, el auxiliar era Sergio Almaguer. Y como jugadores conocidos estaba Thiago Volpi de portero, de delantero estaba te tocó Tito Villa. Tito Villa, exactamente. Tito Villa estaba de delantero, estaba un colombiano que se llamaba Gerson Candelo, también seleccionado colombiano, era muy bueno. Estaba, ¿quién más está? Tito Villa, Miguel Martínez, un central, Yacer Corona que jugó en Tijuana,
George Corral, que es hermano de la jugadora de Pachuca Femenil, de Charlyn Corral, También. estaba ahí también. No, pues también entonces sí había varias. Neri Cardoso, que había estado en Neri, Monterrey, Neri también en Cardoso. Boca Juniors, estaba ahí en Querétaro. Y tienes bastante votos. Sí, hay algunas que seguramente ahí Sí, nos las se haces llegar y las las van a ponemos estar ahí viendo. para que los conozcan. Y digo, al final, pues tienes bastante trayectoria. Y digo, al final, no es fácil, porque tienes que tener una disciplina y al final una constancia donde te hizo ahora sí que estar en los primeros equipos. ¿De Puebla con quién estuviste? De Puebla, mi entrenador en la sub-20 era Sigifredo Mercado. Tal vez no sea muy conocido, pero algunos conocedores De sabrán. fútbol. Fue futbolista y mundialista en Mundial de Corea-Japón con México en el 2002. Con él. Sigifredo Mercado. Él Ahí no fue nuestro estuviste en el entrenador. primer equipo en Puebla. No, ahí no. Ahí no No, estuviste. ahí me quedé hasta sub-20. Muy bien. Ahora, también nos platicaste antes de la entrevista y es bueno que los amigos y vecinos lo sepan. Estuviste en la sub-17 de la selección. Sí, es parte del proceso. Cuando ganamos los campeonatos sub-15 que te mencionaba contra Chivas y contra Monterrey, ahí van visores de la selección mexicana a ver pues todos los equipos, el talento de todos los equipos. Entonces, Y ahí recibo mi primer llamado a los 15 años a la selección mexicana. Ese fue mi primer llamado. Mi entrenador en ese entonces de esa convocatoria fue el Chima Ruiz, muchos futbolistas, sí. poco estuvo de entrenador de Tigres, un tiempo de interino del primer equipo. Él fue mi entrenador en todo ese proceso sub-15. Después pasamos a sub-17, selección sub-16, sub-17, también continuó el proceso, llevó un proceso, digo, interesante, importante. Fui constante en las convocatorias, sub-17, sub-18 y selección sub-20. Fue hasta donde me quedé en selección mexicana. Y pues obviamente muchos procesos, muchos entrenadores que conoces y talento porque pues venían jugadores de América, de Chivas, de Monterrey, de Pumas. Era como lo mejor en ese momento, venían a la selección mexicana y pues obviamente es una experiencia. Tú estás representando a tu club, pero pues más que nada es como, pues te representas a ti mismo, ¿sabes? Como tú eres el que se tiene que dar a conocer, tú tienes que hacer las cosas bien y pues bueno, son grandes momentos, grandes experiencias que vivimos ahí en selección mexicana. Y la verdad es que pues nos tocaba estar concentrados y al mismo tiempo la selección mayor que juega eliminatorias por un mundial estaban ahí. Entonces en el comedor pues, estábamos cenando, sub-17, sub-18 selección, y en la mesa al lado tenías a Chicharito, tenías a Rafa Márquez, tenías a Guardado, a Ochoa, ¿sabes? Y pues eran, pues, o sea, a los que veías en la tele, en una semana lo estaba cenando al lado de ellos, ¿no? Entonces es algo muy, muy especial, muy importante y muy motivador, obviamente, Sí, que para seguir, para todo seguir ese proceso. Igual ahorita seguramente y les compartirás las fotos las y fotos. las podrán ver de parte de esos momentos. Perfecto. Y digo, al final, ¿no? Que bastante trayectoria tienes. Ahora, por qué te retiraste del fútbol? Ok, tú lo sabrás, tú que juegas fútbol y algunas personas también, el fútbol llega a una cierta edad en que si no estás consolidado, ya es más difícil seguir o avanzar o hacerte de una carrera constante, una buena carrera dentro de este mundo, ¿no? En primera división, que es lo que todos buscamos. Hay mucha gente que juega en segunda división, en tercera, en liga de ascenso, ¿no? Pero mi tirada, lo que yo quería era jugar en primera división, que obviamente es lo más importante, es el escalón, el peldaño más grande que hay a nivel nacional, ¿no? En México. No se me estaban dando las oportunidades. Llegas a una edad en que, pues yo seguía estudiando, así como jugaba fútbol, seguía estudiando. Entonces pues, tuve que poner una balanza. ¿El fútbol? O ya, pues como no la ves segura, la escuela, ¿no? El estudio, el sustento, porque de qué vas a vivir En un a futuro. futuro, ¿verdad? O sea, yo porque sí tenía, digo, mis papás siempre me apoyaron, me dieron esa visión de, pues, hay que hacer otra cosa, o sea, no te puedes quedar pegado, o sea, al rato te lesionas, te pasa algo, y ¿qué haces, verdad? O sea, se te fue esa apuesta. Entonces, pues bueno, gracias a Dios tenía mis estudios y pude terminar la licenciatura, la universidad. Entonces, pues dije, pues bueno, ahora fue una difícil decisión, la verdad es que no lo asimilas, ahorita hay momentos donde extrañas esos momentos, las concentraciones, los viajes, las charlas, cuando llegabas a entrenar y el entrenador te decía, oye, hoy vamos a hacer esto,
Se inicia con calentamiento, trabajo físico, técnica, táctica, y eso hace lo que va a hacer hoy, ¿no? O sea, todos esos momentos que vivías, la competencia, el estar activo, el estar... se extraña, ¿no? Pero bueno, básicamente fue eso porque dejé de jugar, tomé el paso por ya inclinarme por el lado profesional, vamos a llamarlo académico. No, y aparte son etapas, ¿no? Que tú también supiste como que dimensionar en esa parte. Hasta aquí se llegó y pues obviamente como tú lo dices, son ciertas edades. ¿A qué edad prácticamente dijiste ya hasta aquí? A los 22. ¿Cuántos años tienes actualmente? Ahora ya tengo 28. Entonces hace 6 años prácticamente. A los 22 dijiste ya. Sí, Entonces tu 21, 22. último club fue Puebla. Sí. Hasta ahí ya diste las gracias. Pero en ese tiempo en el que tú estuviste, ¿cuántos estadios visitaste a nivel nacional? Pues mira, ya que llegas a la categoría sub-20, en ese entonces, la verdad no sé ahorita, en ese momento, en esa etapa cuando yo estaba, casi todos los equipos llevábamos el mismo calendario que llevaba Primera División. Vamos a decirles, yo estaba, un ejemplo, cuando estaba en Pachuca. Pachuca jugaba contra Monterrey. Entonces, el Primera División, ¿no? Y nosotros, sub-17 y sub-20, llevaban el mismo calendario. Entonces viajábamos, a veces con el primer equipo, nos íbamos todos en el mismo avión y concentrábamos en Monterrey. Pachuca ya jugaba en la noche en el horario estelar, la sub-17 en la mañana y la sub-20 como a mediodía. Pero igual contra Monterrey llevábamos el mismo calendario. Entonces, en la sub-20 ya es cuando casi todos los equipos prestaban el estadio para que jugara la sub-20. Entonces, de Pachuca casi todos se juegan de local, en el estadio. En Querétaro lo mismo, todos los partidos los jugamos de local en el estadio de la Corregidora. Y así algunos equipos jugábamos, no sé, contra Pumas en CU, ¿no? Contra Tigres en el Volcán. Así, ¿quién estaba? Jaguares en el estadio Víctor Manuel Reina. En Veracruz. Entonces, en Puebla. Entonces, casi conocí todos los estadios. El único que digo, en Mazatlán entonces no existía, que era Morelia, pero llevamos casi todos los clubes prestaban sus estadios para que jugara la sub-20. Y en esa trayectoria, en ese tiempo que tú estuviste visitando estadios, de tu perspectiva, ¿cuál es el mejor estadio para ti? A mí me gustaba mucho el de Tigres, el Volcán, y el Azteca. El Azteca no tiene comparación, es algo Entonces todavía te tocó a ti el OmniLife, ¿no? Sí. ¿Ese también lo visitaste? También estaba bonito. ¿El de Monterrey no está padre? Bueno, bien, desde que lo veo así. No me tocó jugar en el gigante de acero que le llaman en ese entonces. Porque como no sé si has visto, tiene problemas el pasto no agarra muy bien, entonces lo cuidaban mucho para el primer equipo. Jugábamos en el Barrial, que son sus instalaciones. También estaban muy bien, la verdad. Pero no me tocó jugar en el de Monterrey, en el actual. Y estadios internacionales, porque con la selección, como nos platicas, ¿cuáles visitaste? Pues mira, jugamos en España, en el estadio del Valencia. En Japón jugamos igual ahí van a salir en las fotos, en el estadio de la ciudad de Toyota. El equipo se llamaba Yokohama, algo así de la ciudad. Tiene un nombre japonés, la verdad no recuerdo. Está muy padre, ese estadio impresionante. ¿Dónde más? Digo, no me sé los nombres, pero también en Irlanda, en Polonia, donde estuvimos, en Italia, también estadios muy, muy bonitos. Ahora yo tengo una duda, porque pues obviamente surgen más preguntas, y digo, también los amigos y vecinos se han de preguntar, ¿los jugadores cambian cada 8 días de zapatos o siguen siendo los mismos? Es una buena pregunta. Depende. ¿O los patrocinan? Sí, ya desde los 15 años, desde los 17 ya hay patrocinios de las marcas. Llámese Nike, Adidas. Entonces, a mí en su momento me patrocinó Nike, me mandaba zapatos, o bueno, tachones de fútbol, como bien mencionas, o tenis, ¿no? Tenis. Hay otros que tienen mejor contrato y les mandan tacos, tenis y ropa, pants y gorras. Ya depende, ¿no? Me mandaban, pero depende. ¿Por qué te digo que depende? Porque hay gente que todavía no le dan la marca y algunos tienen que desembolsar. Se hace muy poco, porque la verdad es que tienes amistad con los del club y a veces te acercabas con los jugadores del primer equipo, oye, no tienes un zapato y ya te daban. Pues a ellos les llegan a 8 por mes, ¿no? 8 pares. O había gente, ya empezaba el mundo para bien o para mal, de los representantes, de los futbolistas. Entonces, si firmabas con una agencia de representación futbolista, ellos gestionaban para que las marcas te dieran pues zapatos, que es de lo que vives, ¿no? Ya sea Puma, Umbro, Under Armour, ya depende ahí la relación que tuvieras. Pero si te patrocinaron entonces. En un momento, sí. En un momento. Sí. Ahora, lo del cambio de las playeras cuando termina uno
de jugar, el cambio de camisetas. Ahí obviamente ya va por parte del club, ¿no? Todo eso, lo puedes cambiar, porque hay veces, bueno, he escuchado que si el club te lo autoriza, lo puedes cambiar. Si no, no. ¿Eso es cierto Es cierto, depende de cada club. Hay clubes que te dan, no sé, tienes por partido una playera oficial Ajá. y te dan una para regalar. Ah, Ajá. vale. O 5 por todo el torneo. Depende ya de cada club y el momento. Sabemos hay clubes que económicamente no están tan bien y pues no es una sorpresa, ¿verdad? O sea, se sabe y hay otros que están pues más estables económicamente, ¿no? Entonces ya depende. O si la cambias, también hay otros que te la cobran. O sea, tú la regalas, intercambias, pero te la descuentan de tu sueldo que percibías Por haberla en ese regalado. momento. Sí, ya depende de cada club. Ah, ok. Ahora otra pregunta igual, porque van surgiendo. Cuando ustedes van en entrenamientos, en este caso en un partido oficial, también sácanos de esa duda. ¿Es cierto que los jugadores profesionales, también si el club les dice, puedes acercarte a lo mejor a tomarte una foto, algún autógrafo, es válido o ya es decisión de cada quien? Sí, el club ya depende del área de comunicación, cómo esté ahí el tema de prensa, porque te puedes acercar o no te puedes acercar. Pues hay veces que dicen, no hables con, no sé, Con cualquier prensa. sí, con prensa, por la relación está tensa o cualquier cosa que pueda pasar, pero ya depende, pero sí te puedes tomar fotos y todo, ya depende Del jugador. del jugador. Sí, porque hemos notado así que es una foto, no, pues no quiso, y el otro sí, entonces que a lo mejor posiblemente por jugar en diferentes posiciones y tener diferentes jerarquías en el equipo, yo pensé que podía pasar en eso, pero comentas entonces Sí, que no, y ya depende de cada jugador, digo, no nos olvidamos, pues, los futbolistas son humanos, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Entonces, pues, no está el que se siente mal, el que tristemente pues falleció su mamá o el papá, o el que tiene problemas con esto, ¿sabes? Entonces, pues tú lo puedes ver y dices, no sé quieres tomar foto conmigo, ¿no? Pero tú no sabes detrás exactamente, qué que temas pase, traiga ¿no? cada uno. Exacto. Muy bien. Y digo, al final, qué padre conocer de tu carrera futbolística, porque de eso se trata, porque los amigos y vecinos pues obviamente desconocen mucho panorama, el trasfondo como lo comentaste, en el cual pues es válido que te conozcan. Actualmente juegas en Sí, ya digo, en en el el amateur. amateur, sí, ya por diversión, ya por hobby, vamos a llamarle, ¿no? O sea, uno al final de cuentas no deja de gustarle, de amar este deporte, que pues fue lo que me apasionó e hice gran parte de mi vida. Entonces, pero sí juego ahí los domingos ahí Aquí en el en municipio. el municipio y en Pachuca, sí. Ok. ¿Nos podrías decir cómo se llama el equipo con el que estuviste, estás o estarás? Último torneo jugué con el equipo Colonia Juárez, quedamos campeones. Ahí con el del amigo Tachito, Correcto, con él, sí. Quique. Sí, con ellos. Y actualmente va a seguir con ellos, ¿con quién? Pues estamos viendo, Contrataciones abiertas para que los amigos y vecinos te dejes tu número, digo, al final traes talento, estamos viendo con es quién válido nos vamos este este torneo. Todavía torneo. no inicia, entonces pues, todavía tenemos opciones. Perfecto, ahí están todos los encargados, los delegados de los equipos del municipio de Zapotlán, no encuentra con quién firmar, por si ahí desean, pues este video se los haremos llegar para que pues obviamente lo contacten. ¿Gustas dejar tu número o no? Te lo paso y ya si quieres ahí Ahí lo lo ponemos. Órale. pones. Perfecto, para que pues sin compromiso, obviamente. A lo mejor y no lo ponemos porque, como dirían por ahí, trae una carta bajo la mano. Entonces, a lo mejor ya le llegaron con el precio. Posiblemente, no, no es cierto. Actualmente, entonces, ¿juegas? ¿Qué posición juegas? ¿Sigues jugando tu misma posición en la amateur? Juego en la media cancha, medio En contención. media contención. Ahorita, durante tu trayectoria, a lo mejor aquí en el municipio, pero nos comentas que estás jugando en Pachuca. ¿Te ha tocado ver a exjugadores? Por eso famoso de la talacha, ya no conservas alguna amistad. Sí, sí, conservo amistad con algunos exfutbolistas que digo, ahorita, no sé, me llevo muy bien con ellos. Carlos Moreno, que es el portero del En Pachuca. Pachuca. Miguel Tapias, que es el defensa central de Chivas, acaba de llegar este torneo a Chivas. Son dos amigos con los Creo cuales que lo tengo regresa, ¿no? muy buena relación. Estaba viendo, ¿no? Que creo lo regresan al Tuzos otra vez a préstamo, algo Sí, así. no sé ahorita su carta con quién esté, pero digo, este torneo está en Estados Unidos, llegó a Chivas este Chivas. torneo. Entonces, digo, ojalá se pueda mantener ahí. Ya, pues él decidirá que es lo mejor para Para, su carrera en estos momentos. muy bien.
Ahora, ¿algún consejo que tú le quieras, que nos puedas apoyar a brindarle lo que es a los jóvenes que tienen la inquietud de, porque ahorita se ha dado mucho a la tarea de estar en las escuelas, como tú lo llamaste y como tú empezaste, ¿qué consejo les darías a las nuevas generaciones en dado caso que ellos quieran participar en el fútbol, que tengan intenciones de ser profesionales y que pues obviamente tengan una trayectoria como la tuya? Pues el primero es mucho compromiso, Ujú. mucha responsabilidad, el hecho de saber qué es lo que quieres, qué es bueno para ti, qué es bueno para no. Durante el camino te van a presentar muchas distracciones. Ya depende de, pues, qué tanto sea tu anhelo, ¿verdad? Por seguir ese camino, por cumplir esa meta. Pero pues, sobre todo y sobre lo más importante, que disfruten lo que hacen, o sea, el momento de, estás jugando, excelente. A veces no juegas, te toca estar en la banca, me tocó. Hay que también entrenar más fuerte para poder mejorar y volver a la titularidad. Y también, sobre todo, pues, que no se dejen vencer tal vez se cierra una puerta, una oportunidad, pero tú no sabes, nadie sabe el futuro, ¿verdad? En medio año, en un año, se pueden abrir grandes oportunidades y pueden venir mejores cosas. No dejar de intentarlo. Perfecto. ¿Qué estudiaste? Tú nos comentaste ese rato. Sí, yo ¿Qué estudié pusiste con tu carrera? administración de empresas. Y actualmente, pues obviamente. Sí, ejerzo, vamos a decir, mi carrera, trabajo en la ciudad de Querétaro, en una empresa que se dedica a la refrigeración comercial. La Ah, empresa más, digo, es de las empresas más grandes del mundo a nivel de refrigeración comercial. fíjate. Y ahí ya, pues desde que te retiraste futbolísticamente, ahí laboras. Actualmente sí, ahí estoy laborando, llevo ya 4 años ahí. Perfecto. Y digo, al final, ese es lo importante. Vemos lo de tus medallas, qué reconocimientos sobre las medallas Sí, pues digo, ahorita seguramente les haremos un video igual. sí les hará un video. Pues tengo ahí de los campeonatos sub-15, campeonatos con selección mexicana, sub-17, también torneos cuando empezaba en fuerzas básicas, Olimpiadas Nacionales. En su momento representábamos a Hidalgo en las Olimpiadas Nacionales, que era a nivel estado, sacaban como todos los estados iban a un torneo. Nosotros íbamos representando a Hidalgo por pertenecer a Pachuca y ganamos 2 o 3 veces la Olimpiada Nacional. Entonces también ahí son bonitos recuerdos. Y hay algunos gafetes que tocó cambiar. En ese entonces en selección mexicana hubo un proceso que me tocó ser el capitán. Entonces pues ahí que También intercambiamos con los gafetes de los capitanes de los otros. Chile, Japón, Canadá, que tenemos ahí también les haremos un unos video recuerdos. para que también lo conozcan en toda la trayectoria que tiene. Ahora, mencióname los directores técnicos que tuviste. Mira, seguramente se me va a escapar alguno ahorita que recuerde. Tuve a André Chitiba, en Pachuca, vamos con Pachuca, tuve a André Chitiba, al hijo de Hans Westerhoff, Jaime Correa, Octavio Valdés, fue mi entrenador también, el Rambo Torres, que ahorita es el entrenador de Pachuca Femenil, que acaban de quedar campeones, Torres, Miguel Gómez, también exfutbolista del Pachuca, y seguramente por ahí se me va alguno. Andrés Karevich también, argentino, son algunos. En Querétaro me tocó coincidir con Sergio Almaguer, con Jaime Lozano en la sub-20, con Jerry Galindo también en la sub-20. Y estaba Diego Cervantes también, me tocó que jugó en el América, ya un poquito más reciente. Muy bien. Entonces sí tienes bastante trayectoria, igual conociendo lo que son directores técnicos. Y aparte, pues durante tu carrera deportista, pues obviamente lo tienes que saber. Y pues obviamente estás empapado en ese momento, ¿no? Ahora, platícame. Esa es también una duda que yo he tenido y que también apuesto que los amigos y vecinos tienen esa duda. Cuando uno es jugador profesional y tú sabes que la diferencia de un equipo amateur cuando está en una liga, porque ha pasado, por ejemplo, en una liga amateur, sabes que en medio tiempo, pues se habla, ¿no? De, ¿sabes qué? Manéjate esta posición, ahora muévete de este lado, y el director técnico, pues obviamente hace su trabajo, ¿no? Como tal, para hacer una planeación.
Pero en un amateur, cuando termina el partido, aparte de que uno se toma su cerveza, convive y demás, sigue platicando sobre lo que es, hubiéramos hecho esto, Sí. la fallaste, hablar de fútbol, ¿no? En el profesional, termina el partido, cada quien se va a su casa o si generan alguna, así como que alguna plática de la estructuración que hicieron mal, de la planeación que jugaron mal, o simplemente se dan la vuelta y no pasa nada y nos vemos en los entrenamientos. Mira, depende de cada entrenador, pero de manera general depende de los momentos. Si ganaste, todo es risa y qué bueno, ¿no? Si perdiste, se siente el ambiente Tenso. tenso, sí, claro, porque pues nadie quiere perder, ¿verdad? Y digo, si te toca cometer un error, que también me tocó en su momento, pues digo, la verdad te sientes culpable por haberlo hecho, porque pues tiraste a la basura en ese momento el trabajo de toda la semana, ¿no? Pero sí se habla, oye esto, oye el otro, ¿no? Ya depende del entrenador. Hay entrenadores que les gusta hablar después del partido, inmediatamente termina el partido, faltó esto, dejamos hacer esto. Pero sí se habla. Sí se habla. O hay algunos que prefieren que se vaya ese mal momento y al otro día ya es cuando se habla, oye, nos faltó esto, tuvimos que haber hecho esto, fallamos en esto, sí. Y entre compañeros, por ejemplo, también tú eres profesional y tienes otro amigo que también obviamente es profesional. ¿Se la pasan ustedes platicando de fútbol o ya definitivamente, pues dices, hablamos de otras cosas? Como te decía, depende. Hay gente que sí le gusta y le apasiona lo que hace. Hay muchos que la verdad lo ven solo como su trabajo. Que dicen, yo pues vengo, me pagan, juego y me pagan por hacer esto, ¿no? Y ya después no quiero saber nada de fútbol, ¿no? Inclusive me tocó muchos compañeros que no veían los partidos de los otros equipos y así. O sea, se desentendían por completo. Pero había otros que sí, que les interesa más o eso. Pero el hecho de que te interese no quiere decir que va a ser mejor. Y al que no le interesa que no es tan bueno. No, ya, o sea, ¿sabes? Cada persona es diferente, pero sí, a mí por lo menos sí me gustaba mucho hablar de lo que pasaba en el día a día, sí. Sí, porque por ejemplo luego platico así con amigos y me dicen, ¿sabes qué? Pues es que terminamos de jugar y perdimos y es el panorama que tú comentas, ¿no? Pues todo es así como que tenso y demás. Y la regaste y fallaste esto y lo otro, ¿no? Y ganas y es lo contrario, pero al final sigues hablando de fútbol. Era la duda Sí. que de hecho un vecino me dijo, oye, si vas a hacer esa entrevista, pues pregúntale, ¿no? Para conocer un poquito más de eso, porque al final como en todo lo que se dedica a cada persona, pues nada más te ven jugar y saben que entrenas, pero no saben todo lo que tienes que pasar, ¿no? A eso yo más o menos me Sí, refería. y el hecho de, digo, ahorita que mencionas eso, que hay detrás de jugar, pues sí hay, pues la preparación, que debes dar el peso con el nutrólogo, hay entrenadores muy exigentes. Si estás en un porcentaje de grasa alto, pues quiere decir que no estás cuidando bien tu alimentación, ¿no? Entonces, ellos lo relacionan con que pues no estás siendo totalmente profesional. Muchos le llaman el entrenamiento invisible, que es después de que sales de entrenar fútbol, ¿qué haces todo el día en tu casa? ¿Lees, comes fruta, vas al gimnasio, nadas? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te preparas? O si te vas al cine y vas a comer papas, ¿sabes? Eso es, la verdad, a la larga marca diferencia. Porque el hecho de que no te alimentes bien, puedes correr el riesgo de lesionarte o cosas así, ¿no? Entonces, es la preparación que hay detrás lo que ve la gente y a un partido que pueda haber. Y que también dentro de la preparación, cuando tú estuviste, no olvidemos que también que parte del club pues tiene responsabilidad de cuidarte, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque cuando tú ibas ya sea a prepararte alguna preparación, algún entrenamiento o iban de visita, eso lo supe porque mi papá hace tiempo trabajó en el ADO y ya le tocaba como que revisar los camiones del primer equipo o de Sí. la sub-17. Y cuando él entraba se llevaba la sorpresa de que decían, no, nosotros así como que llegaba y llegaba con yogur, llegaba con manzana. No, dice, pues los futbolistas lo dejaron, ¿no? Porque sí te cuidan el club, ¿no? Te dan como que un cierto lounge Sí, para que pues obviamente te alimentes tú adecuadamente. alimentes adecuadamente, ¿no? Sí, Pero hay muchos que, como dices, depende cómo lo vean, cómo se quieran disciplinar y si lo dejaban y si dejaban bastante. sí. Porque el club sí se preocupa por ti en esa Sí, sí, parte. te dan todas las herramientas. La verdad es que me tocó estar en grandes equipos. Y sí, o sea, desde nutrólogo te dan vitaminas, proteínas, lo que te hiciera falta, una buena dieta. Nos daban el desayuno, comida, cena, o sea, buenos menús. O sea, la verdad es que tenías todo eso, tenías que preocuparte por jugar fútbol. Pero como dices, depende ya de cada persona si lo toma para bien o no está tan centrado, tan enfocado en lo que quiere. En lo que quiere. Ahora, mencióname, cinco,
5 jugadores que a nivel nacional que para ti hayan sido, pues, unos futbolistas que digas, híjole, la rompieron. O que, por ejemplo, tú hayas dicho, ¿sabes qué? Pues admiro a estos futbolistas. Sí, mira, uno es Rafa Márquez, igual mucha, pues ¿Lo yo creo, conociste en persona? sí, te digo, en selección mexicana, digo, yo en las menores y él obviamente como el estandarte más importante del fútbol mexicano, pero sí, compartimos ahí algunos momentos, digo, igual ahí va a salir la foto, Rafa Márquez, Andrés Guardado, también una trayectoria muy buena, y pues que me tocó estar aquí en Pachuca, de conocer, digo, al Chaco Jiménez en su momento, también una gran trayectoria, a Eric Gutiérrez, el Guti, también muy importante, y ahorita digo, Carlos Moreno, que es el portero de Pachuca también, pues digo, crecimos juntos, ¿no? Llevamos el paso a paso y pues me da gusto porque nadie le regaló nada, nadie le está regalando nada y pues digo, está ahí demostrando que y consolidándose. No, como dices, ¿no? Al final es por trabajo, ¿no? Pues porque tienes que trabajar en esa parte de lo futbolista. Ahora, por parte de tu carrera futbolística, ¿en qué club te hubiera gustado estar? Aparte de los 3 que estuviste, Querétaro, Puebla, Pachuca. Nunca había pensado eso, esa pregunta está buena. Así que dijeras, no, pues a mí me hubiera gustado estar en este club. Yo creo que me hubiera gustado estar en Tigres. Tigres. Sí, tal vez lo asocio mucho porque el estadio me gustaba y jugamos ahí el ambiente. Yo creo que Nunca tuviste pláticas así como para ver, pues ahora sí que es pertenecer al club. no, nunca. Y tuviste tú prácticamente, ¿cómo se dice? Tu manager, ¿no? Sí, en Tu su momento sí, en representante. su momento sí. Y obviamente ya terminó y hasta ahí. Sí, pues digo, al final de cuentas, digo, es un trabajo el que nosotros, el que tenía en ese entonces, y el igual, ¿no? Y pasa en todo lado. Si en ese momento no le eres, vamos a decir, no estás dando los resultados, pues es como una empresa, ¿no? Digo, ya no eres requerido aquí, pues buscan a alguien más, ¿no? Alguien más. Es crudo, pero es Es la lo que realidad. es. Sí. ¿Actualmente has pensado en volver a retomar, no como futbolista, pero sí para pues obviamente compartir tus conocimientos como entrenador, alguna afiliación, porque pues aparte pues traes la experiencia y los conocimientos, ¿no? ¿Nunca lo has pensado? No lo he pensado, no digo que no lo haría, sí me gustaría, es ahí una espinita que tengo, digo, en un futuro probablemente se haga más que nada, pues hay ciertos ahí conceptos, fundamentos que creo que puedo aportar en algún niño que quizá esté aprendiendo o en busca de ese camino, o tal vez no como entrenador, nada más de algunos consejos, digo, asesorarlo, ¿sabes? De cómo es el mundo, porque el mundo ahí es diferente, es áspero, es difícil, entonces tal vez cómo sobrellevarlo a posibles escenarios que le podría tocar o le podría vivir. ¿No? Y obviamente que tenga los pies bien sobre la tierra, ¿no? No llegaste tú a querer perder el piso así que digas, ay, híjole, ya, Sí, hay momentos que, imagínate, si yo lo perdí, que no me logré consolidar, ya la persona que consolida por eso a veces dice, ay, ya, no se toma fotos, ¿no? Esto. Pasa, la verdad es que sí pasa, pero pues bueno, depende uno que tanto quiere estar con los pies sobre la tierra y la gente que te rodea es muy importante porque son, al final de cuentas, quienes te van a decir las cosas que de verdad son, no por quedar bien. no por quedar bien. Digo, amigos y vecinos del municipio de Zapotlán, la verdad, esta entrevista, como la de todas, pues lo que queremos es de que sean bastante atractivas, bastante interesantes, y creo que esta, como la de todas, pues cumplimos con el cometido, cumplimos con el conocer más a la gente del municipio, y pues aquí está, digo, aquí está el exjugador profesional eh, Juan José Negrete, por si ustedes tienen intenciones también de requerir igual, como lo comentó él, de algún consejo, de alguna experiencia, alguna pregunta, pues es válido, ¿no? Que se acerquen contigo Sí, y pues claro. también se los puedes comentar, también de algún club del municipio, y si ven algún pueblo aledaño,
que quiera requerir de sus servicios, pues también lo juega, dice que también lo juega, ¿por qué no acercarse a él? Y pues obviamente también trae bastante trayectoria y se van a dar cuenta en el video de todas las imágenes, de las medallas, también de las playeras, de las fotos con los jugadores que estuvo ahí en entrenamientos, ¿no? ¿Tienes de entrenadores también fotos? Sí, algunas, sí. Entonces ahí, ahí estén atentos, suscríbanse, denle like, comenten, que eso es, hace que pues obviamente el canal crezca y ustedes conozcan más de la gente representativa del municipio de Zapotlán de Juárez. ¿Algo más que quieras anexar? No, pues nada más darles las gracias a ti y a todo el foro por la oportunidad, por haberme tomado en cuenta. La verdad es que significa mucho el hecho de que a uno pues recuerden, enaltezcan su trayectoria, corta, larga, depende, cada uno tendrá su perspectiva, pero la verdad es que agradecido con ustedes, y pues la verdad es que hay más gente en el municipio que seguramente ha hecho grandes cosas en su rubro, en cualquier rubro, entonces pues bueno, qué bueno que se da a conocer. Muchas gracias, y digo, amigos y vecinos del municipio, comenten y compartan, denle like, suscríbanse. También les vuelvo a repetir mi número 7717955801, también por WhatsApp, como lo han hecho varios vecinos que nos han mandado un mensaje y les gustaría que estuvieran en el podcast. Si ustedes también quieren pertenecer, también adelante. Es bueno reconocer la historia del municipio de Zapotlán. Y pues mi nombre es Eduardo Salvador Ávila, para los que no me conocen. Recuerden que en el podcast de Zapotlán, donde solo faltas tú, ¿sale? Muchas gracias. Y queden pendientes con el video. Gracias, hasta luego. Está muy bien.